para ver. Ok. Entonces, la clase pasada vimos derivada por la derecha y derivada por la izquierda. De hecho, alcancé a ver segunda derivada. Esto ya es segunda derivada. Entonces, hagamos un repaso rápido. Entonces, chistoso. Ahí está. Entonces, derivada por la derecha, habíamos quedado que era f de x y más 1 y más 1 menos f de x y entre h, y esta es la derivada por la derecha, ¿no? Derecha. Y la derivada por la izquierda es f de x y menos f de x y menos 1 entre h. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes tienen una gráfica aquí, tienen ustedes la curva, vamos a verificarla con el negro, que viene así. Ustedes van a tener valores x y, ¿no? Vamos a representar con verde los valores x. Entonces tienen aquí el x y, aquí el x y más 1, el x y más 2, el x y más 3. Este va a ser el x y, el y menos 1 y el y más 1, ¿no? Entonces, cuando calculábamos la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y lo que estaban haciendo estos valores, vamos a expresar la h completa. Entonces, esto era x y más 1 menos x y. Y esto era x y menos x y menos 1. Menos 1. Entonces, la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda estaba representando dos pendientes diferentes, ¿no? La derivada por la derecha me representaba x y más 1 y x y, ¿no? Entonces, el x y más 1 está de este lado. Pues ese x y más 1 es la recta que pasa por estos dos puntos, ¿no? Y la derivada por la izquierda, la representaré con azul, es el que pasan por el i más 1, el i menos 1 y el i. Entonces, son dos pendientes diferentes y son dos aproximaciones diferentes. Y como vimos la clase pasada, estas aproximaciones tienen un error de aproximadamente un error proporcional a h al cuadrado, ¿no? Donde h es la distancia entre los puntos x y. Entre el x y menos x y menos 1, ¿no? Entonces, si ustedes quieren mejorar la aproximación, había dos opciones. La primera de ellas es hacer más pequeña h, que fue lo que hicimos la clase pasada. Pero ustedes se van a encontrar que va a llegar un momento en el cual no es conveniente hacer más pequeño h. ¿Por qué puede que no sea más conveniente? Porque el tiempo de cómputo esté creciendo rápidamente. Ahorita estamos haciendo códigos pequeños, pero en el bloque que sigue, que es de simulación, las simulaciones pueden tomar varios minutos. Y si ustedes cambian de orden de magnitud h para mejorar la precisión de la derivada, puede que pase de tardarse unos minutos a tardarse unas horas, a tardarse unos días, a literalmente nunca acabar, ¿no? Por lo menos no en una vida humana. Entonces, en esos casos es mejor
mejorar el algoritmo. Y eso es donde entra los métodos de orden superior. Y para el siguiente método es necesario expandir en serie de Taylor. Y para eso voy a necesitar su ayuda. Vamos a expandir f de x más delta x. ¿Quién se la avienta? Esta va a ser el pan de las próximas 2 semanas. ¿Serie de Taylor? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Yo sé que ya me la han dicho Fernando, Saúl, Leo. Es f de x más h por f' de x más h cuadrada sobre 2. Vamos a ponerle de una vez la h. Más h por f' de x más términos de orden 3. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿No le falta el 1 y 2 factorial? Me faltó el 1 factorial. ¿Cuánto es el factorial de 1? 1, ¿Cuánto es el factorial de 2? 2. Sí, me faltaron los factoriales, pero como buen profesor puedo quitarlos con la regla del pizarrón. Y entonces, digamos que a mí me gustaría tener más precisión, tener errores de orden 3. Entonces, ¿qué les parece si expandimos f de x menos h, que sería la derivada por la izquierda? Esto es f de x menos h por f' de x más h cuadrada sobre 2 por f' de x más términos de orden superior. ¿Ok? Entonces, cuando me refiero a términos de orden superior, me refiero a términos de h cúbica, ¿no? Que van multiplicados por una h cúbica. A eso me refiero con orden superior. ¿Cómo podrían mejorar la precisión utilizando estas dos aproximaciones? ¿A alguien se le ocurre? Yo puedo restar la ecuación 1 de la ecuación 2, ¿no? Si hago 1 menos 2, ¿a qué nos daría igual? Nos daría f de x más h menos f de x menos h y eso sería igual a f de x menos f de x. 0. Si se escucha, se me volvió a desconectar el micrófono. ¿Cero? No, sí, se escucha, sí, 0. Sería 0 más 2h f' de x menos 0 más términos de orden superior, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces yo puedo despejar de aquí f' de x como f de x más h menos f de x menos h entre 2h. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy sacando la pendiente entre los puntos i más 1 y i menos 1, que sería algo así, ¿no?
Y lo que estoy diciendo es que la recta morada aproxima mejor a mi derivada real. Mi derivada real vamos a ponerla con naranja, ¿no? Entonces la derivada real sería algo así, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que la recta morada es mejor aproximación a la recta naranja que la roja o la azul. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Pues vamos a programar esto. Entonces, vamos a hacer un código que me genere la derivada como una aproximación de punto central de segundo orden. ¿Por qué punto central? Así se le llama así, punto central. Porque voy a calcular la derivada en xy utilizando el punto de la derecha y el punto de la izquierda. ¿Alguien me puede traducir esta derivada en lenguaje ya de arreglos de Python? Sería algo así como f' de i. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a f de i más 1 menos f de i menos 1 entre 2h, ¿no? ¿Sí o no? Ok, Sí. entonces vamos a hacer este código. Entonces, lo primero que hacemos es importamos numpy a senpy y definimos nuestra función f de x. Y vamos a hacerlo con una función que sepamos bien la derivada. Entonces, para seguir con el ejemplo de la clase del día de hoy, np.seno de x, ¿no? Y bueno, la derivada real, vamos a ponerle f'. ¿Cuánto es la derivada de la derivada real? La derivada del seno, Coseno. seno de x, ¿no? Muy bien. Entonces se me olvidó los returns, por eso estaba marcando error. Return y return. Importamos librerías. Definimos funciones, ¿no? Definimos funciones. ¿Qué otra variable nos interesa definir? Nos interesaría definir la h, ¿no? La distancia entre puntos x. Variables globales. En particular, h. ¿Qué h les gusta? ¿Con qué h empezamos? Empezamos con una gruesa, ¿no? Con 0.1. Ay, ¿qué pasó? Estaba desactivado mi bloque numérico. 0.1. Muy bien. Y pues vamos a definir los rangos de derivación. A, que sea desde el 0 hasta B, ¿no? Que sea hasta pi. ¿Les parece? Para que veamos un ciclo completo del seno y del coseno. Vamos a ponerle 2pi. Para que se vea 2 veces el ciclo. Y entonces vamos a definir nuestras variables x. ¿Cómo definiríamos la x? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo definimos nuestra partición en x? Hay dos opciones, con linspace o con range. Entonces vamos a hacerlo con arrange. ¿Por qué con arrange? Porque tengo el inicio, tengo el final y tengo el tamaño del paso, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen el inicio y el final y el tamaño del paso, les conviene utilizar arrange.
Literalmente va a ser de A a B más H con H, en pasos de H, ¿no? ¿Por qué le puse más H? Porque quiero incluir el B. Si no quisiera incluir B, simplemente le pondríamos así, ¿no? AB con H. Sabiendo que X pertenece al arreglo semiabierto, ¿no? A, B. Entonces, si yo quiero que sea un arreglo cerrado, quiero que incluya la B, tengo que ponerle aquí una H. Y ahora ya es un arreglo cerrado. ¿Sí queda claro eso? Sí, Sí. ¿no? Muy bien. Entonces vamos a calcular nuestros valores de Y. Nuestros valores de Y pues, son simplemente f de x, ¿no? No hay mucha importancia ahí. Y vamos a calcular también la derivada exacta, ¿no? Vamos a decirle que sea Y'. Y'. Y eso pues simplemente vamos a decir que sea f' de x. Y ahora sí vamos a hacer los cálculos numéricos. Vamos a calcular la derivada numérica. Entonces, para calcular la derivada numérica, vimos 3 códigos. Entonces, vamos a hacer for i in range len x. Y yo como recomendación, siempre que vayan a estar utilizando, vayan a hacer loops sobre arreglos, yo recomiendo que definan la longitud del arreglo. Y la variable que me gusta usar para la longitud es n. ¿Por qué me gusta hacerlo? Para tener un poquito más de control sobre de dónde a dónde voy a estar iterando. Entonces, yo vimos 3 métodos para calcular la primera derivada, ¿no? La derivada por la derecha, la derivada por la izquierda y ahorita que vimos la derivada central, ¿no? Entonces, si yo quisiera definir 3 arreglos para ir guardando la derivada, ¿cómo definiríamos 3 arreglos vacíos? ¿Alguien se acuerda? En chat o en... ¿Cómo definíamos arreglos vacíos en Python? Con ceros, muy bien. Hay diferentes maneras de definirlo. Voy a definirlas ahorita. Voy a utilizarlas las 3. Entonces, para que se den una idea. La primera es np.empty y le doy la longitud que quiero. La segunda, como bien dijo Itzari, es Itzari, ¿verdad? Es con zeros, que literalmente está esperando la longitud del arreglo. Y la última, que se utiliza mucho cuando veamos matrices en el bloque que sigue, es np.zero zeros like x. Entonces, empty, np.empty, genera un arreglo en memoria vacío con n casillas. ¿Qué quiere decir vacío? Lo que quiere decir vacío es que no va a borrar lo que esté en memoria, va a dejar lo que esté ahí. Y cada vez que ustedes lo ejecuten, va a tener un valor diferente. Vamos a correrlo para que vean cómo van a ir cambiando. Print. Y bueno, a diferencia de empty, np.zeros genera un arreglo en memoria con n casillas y todas las hace cero. Las hace cero. Entonces, print de there y print
de ISC. Y bueno, para que no sean tantísimos, vamos a decir que n, en vez de ser len, sea 10. Para que lo podamos ver de este lado. Lo guardamos y le ponemos como derivada 2. Ahorita solo lo único que va a hacer es que quiero que vean la diferencia entre empty y ceros, ¿no? Entonces, cuando hace empty, si se dan cuenta, está lleno de valores. Y literalmente puede tener lo que quiera. A eso me refiero con que genera basura. ¿Por qué generó estos números en memoria RAM? Porque si se dan cuenta son los números que estuvimos usando para calcular el valor mínimo de la máquina. Pero si yo lo vuelvo a correr, ahora hay ceros ahí. Y si yo ejecuto otra cosa, por ejemplo, este programa de derivada, ¿sí se está viendo el spider? ¿Sí? Sí. ¿No? A ver, ahí está. Entonces generó la gráfica. Les comparto mi pantalla completa. Generó la gráfica, hizo un montón de basura. Y si yo vuelvo a ejecutar el código de este lado, pues ahora hay ceros y unos ahí, ¿no? Literalmente lo que hace empty es generar un arreglo con longitud n, pero deja lo que está en la memoria ahí. No lo va a alterar. Y ya para la gente que es un poco más hábil, esta es la manera en la que muchos programas leen la memoria de otros programas. Generan arreglos gigantescos vacíos y pueden acceder a la memoria de otros programas y de esa manera pueden acceder a datos de otros programas e incluso modificarlos, generando arreglos gigantescos y leyéndolos. Hackerman. ¿Qué pasó? Así tipo Hackerman. No sé. Exactamente. Resulta que esta fue la manera en la que hackearon la seguridad del PlayStation 3 hace como 15 años. Alguien ejecutó un programa que generaba un arreglo gigantesco y se dio cuenta que el password encriptado era el número 4. No 4 escrito, no 4 cifras. El password era 4. El número 4. Y sí, así es como hacen los hackermans para leer datos. Ahí la pregunta es, ¿sabes leer binario, Leo? Porque yo no. Y eso que sé programar en ensamblador. No, no, ni idea, nada más medio sé contar a 10, creo, con binario, y más o menos. Exactamente, yo también solo sé contar hasta 10 en binario. Entonces, la diferencia entre empty es que genera un arreglo y les deja la basura que está en memoria RAM. Ceros siempre lo va a inicializar a 0. ¿Vale? Y bueno, zeros like genera un arreglo con la misma forma que lo que le estoy pasando. Aquí le estoy pasando x, que es un vector, con n valores, pero si yo le pasara una matriz, me genera una matriz de ceros con esa misma forma. Entonces, cuando estemos viendo resoluciones de matrices en unas 3 semanas, zeros like va a ser la que más vamos a usar. Genera un tensor con la misma forma de x y lo llena de ceros. Eso es lo que hace zeros like. Estas son las 3 maneras de generar arreglos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien. Y entonces pues hay que llenar, ¿no? Ahorita está lleno de basura y lleno de ceros. Hay que calcular la derivada de manera numérica. Entonces, for i in range n, y le vamos a decir que nos calcule d der y la derivada por la derecha, ¿cuánto valía? Será y de i más 1, ¿no? Menos y de i
Todo esto entre h. La derivada por la izquierda es y de i menos y de i menos 1. Todo esto entre h. Y la derivada central, vamos a dejarlo en zen para no tener que escribir tanto. La derivada central, ¿cómo se calculaba? ¿Alguien se acuerda? Pues era y de i más 1 menos y de i menos 1 entre 2h. ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? No, creo que no. Muy bien. Entonces, vamos a decir que este código nos imprima las tres derivadas. Que nos imprima la derivada por la derecha, la derivada por la izquierda, la derivada por el centro y pues de paso que nos imprima y', ¿no? Para ver qué tan lejos estamos. Vamos a ejecutarlo. Nani core. Ah, ok, claro. n-1. Ahí está. Ahora sí se ve bonito. Entonces, por la izquierda vale 0.99, por la derecha es 0.990 y el valor real es 0.996, mientras que la derivada central es 0.994. ¿Cómo podríamos calcular los errores? ¿Cómo modificaríamos este código para que me calcule el error entre el valor real y las aproximaciones que estamos haciendo? Pues parecido a la vez pasada. Ok. Entonces, la manera en la que yo lo haría sería aquí afuera del for. Yo generaría una llamada el error por la derecha. Vamos a ponerlo completo, aunque me dé flojera. Y el error por la derecha, vamos a definirlo como el valor real, que es y', menos la derivada por la derecha, ¿no? El error por la izquierda es el valor real menos la derivada por la izquierda. Y el error central, pues que sea y' menos la derivada central, ¿no? Y entonces para imprimir los errores, ¿cómo harían el print? Sería un simple for in range print y coma dos puntos. Sería error izquierda por el paso i, error derecha en el paso i y error central en el paso i. Vamos a correrlo.
Y entonces, en general, en la mayoría de los casos, el error del método por la izquierda y por la derecha va a ir como h al cuadrado. ¿Cuánto valía nuestra h? 0.1. Entonces, h al cuadrado es 0.01. Entonces, yo espero que el error esté en la segunda cifra decimal. Y como podemos ver, nuestro error, pues sí está en la segunda cifra decimal. Pero el método que acabamos de resolver tiene un orden superior, va como h al cubo. Entonces, yo espero que el error esté en la tercera cifra decimal. Y como podemos ver, la gran mayoría de los errores van a estar en la tercera cifra decimal. Va a haber algunas fluctuaciones, como esta, por ejemplo, en el paso 16, donde este algoritmo me va a dar 5 cifras de precisión. Pero en general, la gran mayoría de ellas van a estar en la tercera cifra. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre derivada numérica? Sí, no, quién sabe. Sí, no. Ok, entonces, pues cuando se dieron cuenta de esto, varios matemáticos, incluyendo de ellos Newton, desarrolló diferentes formas para calcular la derivada, la primera y la segunda derivada, mediante este método que se conoce como diferencias finitas, expandían en series de Taylor de h, de 2h, de menos h, de menos 2h, y despejaban la derivada que ellos querían y encontraban una aproximación numérica a la primera, a la segunda, a la tercera derivada. Y podríamos tomarnos horas calculando segunda derivada, tercera derivada. Ya calculé segunda derivada por la derecha y por la izquierda la clase pasada. Podríamos calcular segunda derivada central ahorita. Aquí tenemos las series de Taylor, la ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, de la 1 y de la 2, ¿cómo despejan ustedes la segunda derivada? Pues simplemente hacen 1 más 2. Entonces, cuando hacen 1 más 2, les queda f de x más h más f de x menos h. Y eso es igual a 2f de x. H por f' menos h por f', pues me da 0. Y me queda simplemente más h cuadrada f' de x más términos de orden superior. F' de x más términos de orden superior. Y entonces de aquí puedo despejar f'. Y esto nos queda simplemente... ¿Qué pasó? F' central nos queda como f de x más h está lentísimo mi máquina, ¿por qué? Más h menos 2f de x. ¿Que en serio voy a tener que escribir más lento? Bueno. Más f de x menos h. X menos h. Y todo esto dividido entre h cuadrada. Y pues en vez de estar haciendo todas estas despejes, resulta que existe una tabla
con las coeficientes para las diferencias finitas y viene tanto en el Chapra como en Wikipedia. Entonces, para segunda precisión, la diferencia, la derivada de primer orden centrada, pues es un medio del paso anterior más un medio del paso que sigue, ¿no? Y eso es exactamente lo que calculamos aquí. Un medio de f de i menos un medio de f de i menos 1. Y la central de segundo orden, vimos que era f de i más 1 menos 2f de i más f de i menos 1. Entonces los coeficientes serían 1 menos 2 y 1. Y esa es exactamente la tablita de diferencias finitas de segundo orden. Entonces, esta tablita que ven aquí, vienen los primeros 5 términos para primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta derivada. Entonces, si llegan a tener a la necesidad de hacer algún método de orden superior, lo que yo generalmente les recomiendo es vengan, vean los coeficientes, y pues ya saben que el i menos 1 lleva un coeficiente de 1, el i lleva un coeficiente de menos 2, y el i más 1 lleva un coeficiente de 1. Y a veces me gusta dejarlos de tarea que hagan alguno de orden superior, de orden 4, de orden 6. Pero solo cuando me caen mal. Cuando no, nos quedamos a orden 3 o menor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Con derivada numérica? No, todo muy bien. ¿Todo muy bien? Creo que no. Muy bien. Pues entonces, aquí la dejamos, la parte de derivada numérica. La semana que viene veríamos integración. También vemos de hecho vemos más métodos de integración que de derivación. Vamos a ver sumas de Riemann, método del trapecio, método de Simpson y a veces nos gusta ver un poco método de Heum. Entonces, toda la semana que viene sería método de integración y si nos da tiempo veríamos integración y derivación en más dimensiones. Y en particular me gusta ya introducir los métodos Monte Carlo y los números aleatorios. Entonces terminaríamos la semana probablemente viendo un poco de conjuntos en 2 dimensiones más interesantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Si no, El- ¿sí, Leo? de lo del método Monte Carlo, ese, no sé qué sea. Método Monte Carlo es como el nombre que reciben muchos algoritmos numéricos que hacen uso de una base de números aleatorios. Explícitamente vamos a ver integración por método Monte Carlo. Vamos a hacer un generador de números aleatorios. Es importante las comillas. Y vamos a ver cómo se integra de manera aleatoria. ¿Por qué es importante? Porque resulta que el método de Monte Carlo es más eficiente numéricamente que cualquier otro método de integración. ¿A qué me refiero eficiente? A que se tarda menos tiempo en generar la misma precisión. El problema que tiene el método Monte Carlo es que no es... se me fue la palabra. Palabra que utilizaba mucho Einstein para decir que era repetible. No es determinista. Ese es el problema. Te va a dar una aproximación muy buena, muy rápida a la integral, pero el método no es determinista. Cada vez que lo corras vas a obtener un valor diferente. Y eso en ciencia a veces puede traer problemas. ¿Vale? Ok. Ese es un método completamente computacional, ¿no? Eh, Cuando veamos números aleatorios los vemos. Cuando les voy a dedicar como una media hora, una sección de la clase a números aleatorios, la computadora no puede generar números aleatorios de verdad. No quiere decir que no pueda tener números aleatorios, quiere decir que no lo puede generar ella. Entonces,
muchas veces cuando si alguien se quiere dedicar aquí a criptografía o a criptomonedas o algo así, la manera más segura de hacer transacciones es teniendo un generador de números aleatorios real. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes una tarjeta, generalmente es un baño térmico real, o sea, es literalmente un experimento de baño térmico dentro de tu computadora que produce números aleatorios reales con un sistema físico real. Pero no tengo acceso a esa tarjeta, no se las puedo mostrar. Son caras, caras, caras. Y pues me dan 36 pesos de material didáctico al año, entonces no tengo no he juntado en estos 10 años los 100,000 pesos que valen esas tarjetas. Y solo sería para ver método Monte Carlo porque no me dedico a criptografía. Igualmente, bueno, yo había visto algo sobre